saludo a todos los que están allá por el Zoom. Soy el padre Álvaro Flores, claretiano, trabajo en Centroamérica, especialmente en Honduras. Bueno, en este tiempo, ahora tocará estar en El Salvador, pero bueno, da igual a donde se esté. Cuando el corazón es misionero, el lugar es lo de menos. Así que nada, hoy en la mañana les presenté aquí a los que estamos en Villa Claret una canción de un disco que estamos elaborando. Bueno, no solo soy yo, en realidad somos dos. A mí me toca un poco la letra y parte de la música también. Entre dos lo hacemos. El otro es un cubano, se llama Carlos Javier. Nos conocimos cuando yo estuve en Cuba y ahí empezamos a hacer música. Ya tenemos 3 discos que hemos elaborado. Y se está elaborando es para Claret, digamos, es para la congregación. Los otros pues ya están hechos, hay 2 que ya están hechos. Yo voy a regalar uno de ellos aquí, ahora voy a mandar todas las canciones. Iba a mandar el segundo, pero no me llegaron. Las canciones no las traje y las mandé a pedir a Cuba, pero no me han llegado. Sí llegan de aquí antes de que se vayan, pero igual se van a ir. Y el tercer disco que estamos haciendo, ya está terminado, son 13 canciones. El disco el último se llama Intimidad. El primero se llama Tu Bondad, el segundo se llama Páginas de Fe y el tercero se llama Intimidad. Y que les digo, de esta canción que van a escuchar, que es del carisma claretiano. Es más para nosotros, para la familia. Y hoy pues hay una canción que se llama Patria Grande. Esa canción se hizo para Latinoamérica, tiene un tinte latinoamericano, con nuestra idiosincrasia y también con nuestra manera de querer presentar nuestra fe al mundo, visto desde el carisma. Entonces, pues que la disfruten. Yo le hice un video porque le puse, ¿cómo se llama? Imágenes y cosas. La letra es mía, la música es de Carlos y yo tengo algunos arreglos y los arreglos musicales los hace pues ya en un estudio se hace. Cuando esté todo el disco lo van a disfrutar. Todavía estamos empezando. Esta es la segunda canción de ese disco, que esté en primicia aquí, ya que estaba aquí, dije, bueno, ni modo, ¿eh? Que la disfruten. Gracias y gracias a ustedes. Me alegra que les haya gustado, con cariño, de verdad. Gracias, Carolina. A vos. Muchas gracias, Álvaro. Latinoamérica, patria grande, eres una bendición. Tu gente, nuestra gente, tesoro de nuestro ardor. El crisol de tus culturas es nuestra misión. India negra, campesina, dándole su valor. Ha sido lacerada por gente tan malvada, venas ensangrentadas, corrupción tan desgraciada. El seno de tus entrañas, tu corazón maternal, muchos hijos, hijas tuyos de entrega martirial. Hoy nos reúne el espíritu que nos unió por una vida cristiana, tu familia claretiana. Comenzó una gran obra con Fábregas, Sala y Cifrén, París, Sala y Clotet, siempre unidos con Claret. En tus caminos nos encarnaremos de corazón, misioneros, misioneras, nos impulsa una sola pasión. Por Rutilio, Gerardo y Romero, tu reino será lo primero. Chico Méndez, Janet y Berta, nuestra voz será una alerta. Reformaremos estructuras de posición y pensamiento, buscando con audacia la eficacia de los talentos. La familia que se estanca, institución que no se levanta, un carisma de normativa termina perdiendo su vida. Con
sus pobres avanzaremos con la mirada hacia adelante. Latinoamérica, patria grande, la lucha será constante, ardiendo en caridad, llenos de Dios y su bondad. Buscaremos la gloria de Dios en esta humanidad. Hoy nos reúne el Espíritu que nos fundó por una vida cristiana, tu familia claretiana. Comenzó una gran obra con Fábregas, Sala y Cifré, París, Sala y Clotet, siempre unidos con Claret. En tus caminos nos encarnaremos de corazón, misioneros, misioneras, nos impulsa una sola pasión. Por Rutilio, Gerardo y Romero, tu reino será lo primero. Chico Méndez, Yane y Berta, nuestra voz será una alerta. Latinoamérica, 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 patria grande, Latinoamérica, Latinoamérica, bendecida por Dios. Latinoamérica, patria grande, bendecida por Dios. Muchas gracias, Padre Álvaro, por regalarnos esta bellísima canción. Me quedo por ahí con estas breves frases, ¿no?, que hoy nos reúne el Espíritu que nos fundó, ¿sí?, que fundó nuestra iglesia y también nuestras comunidades claretianas. Y también con esta letra tan sinodal, ¿no?, que nos dice que con esta esperanza tan fuerte reformaremos estructuras de posición y pensamiento. Bueno, ojalá podamos caminar en esta esperanza, en este sueño y con las ganas realmente de reformarnos, de buscar con audacia y eficacia todos nuestros talentos, ¿no?, conviviendo en familia, así como lo ha soñado también nuestro querido Padre Claret, ¿no? Ojalá que esta canción se haga carne en nosotros también. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Bueno, vamos a retomar un poquito donde nos quedamos ayer. Sí, habíamos terminado un poquito con el núcleo del Evangelio de Pablo. Sí, habíamos dicho que él nos enseña aquello que va predicando en las distintas comunidades, y que es que el núcleo justamente es que la justicia no tiene su centro en lo que hace o deja de hacer el justo o la justa, sino que eso está en la decisión divina de hacerlo amigo o amiga que tiene Dios, ¿sí?, en la acción de Dios mismo en donarse a sí mismo gratuitamente a la persona. ¿Sí? Esta es una noción fundamental en Pablo y en todo el Evangelio que predica la Iglesia, ¿sí? A veces olvidada incluso por la propia predicación eclesial, por la propia predicación catequética, ¿sí? Entonces, bueno, necesitamos también retomar esta noción de lo que es el Evangelio de Jesús. Vamos a ir avanzando hacia algunas cuestiones que también tienen que ver con la predicación de Pablo. Dijimos que Pablo sigue su itinerario, su viaje, y lo vamos a encontrar en Atenas. En Atenas podemos decir que tiene algo así como un fracaso en torno a lo que tiene que ver con la predicación evangélica, ¿no? Digamos que Pablo tiene una especie de discurso, Hechos lo trata como un discurso en el Areópago, y nada, como que se terminan riendo de Pablo, ni bien comenta acerca de la resurrección,
¿no? Si bien Lucas, o quien haya escrito el Evangelio, el Hechos de los Apóstoles, pone en boca de Pablo un discurso que toma algo de la cultura griega, también hace una mención de un poema, de una oración a Zeus, ¿sí? Pero tampoco tiene gran éxito con esto. La mención de la resurrección causa risas y meneos de cabeza prácticamente, ¿no? Entonces, en la construcción lucana de la figura de Pablo hay un interés en mostrarlo dando cátedra, ¿sí? A los filósofos que sostenían que tenía la verdad. Bueno, es ahora este cristiano el que es el verdadero mensajero de la verdad, ¿no? Pero el rechazo de la idea de resurrección no se va a quedar acá, sino que Pablo también va a tener que lidiar con esto en las comunidades a donde vaya. Por eso también vamos a ver que esto resurge en las cartas, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con lo que se llama técnicamente la escatología, ¿no? Es decir, las enseñanzas que tienen que ver con la propia muerte y la resurrección nuestras, ¿sí? Unidas al misterio de Cristo, o sea, al misterio de la propia muerte y resurrección de Cristo, ¿no? Y esto mismo, las nociones de escatología suelen estar unidas en la predicación a las nociones de parusía, así que ya vimos también que tienen que ver con esta esperanza en la segunda venida del Señor, algo que ya también vimos con Hugo. En la primera carta a los tesalonicenses vamos a ver que hay una unión de estas dos cuestiones. Y Pablo va a relatar esto así como en síntesis, haciendo una especie de síntesis de estas dos cuestiones. Y yo les marqué como en un subrayado en negrita estas dos cosas, ¿no? No queremos hermanos que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto, para que no estén tristes como los otros que no tienen esperanza. Fíjense que acá Pablo de alguna manera está imaginando lo que va a pasar, ¿no? Porque no tiene todavía una certeza total de cómo van a suceder las cosas. Estamos hablando de la primera carta a los tesalonicenses, que como ya vimos, es la primera carta de la que tenemos registro, ¿sí? Estamos hablando de aproximadamente el año 51, ¿sí? De nuestra era. Entonces, bueno, estamos en como una teología en germen prácticamente acerca de estas cuestiones. Porque nosotros, dice Pablo, creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con él, es decir, en la fidelidad a Jesús. Queremos decirles algo, fundados en la palabra del Señor: los que vivamos, ¿sí? Los que quedemos cuando venga el Señor, no precederemos a los que hayan muerto. Pablo está pensando que muchos de los cristianos todavía van a estar vivos cuando vuelva el Señor. Porque a la señal dada por la voz del arcángel y al toque de la trompeta de Dios, el mismo Señor descenderá del cielo. ¿Ven? Aquí también hay imágenes, ¿sí? De lo que Pablo imagina de cómo será esta segunda venida. Entonces, primero resucitarán los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que aún vivamos, los que quedemos, seremos llevados con ellos al cielo, sobre las nubes al encuentro de Cristo, y así permaneceremos con el Señor para siempre. Consuélense mutuamente con estos pensamientos. Bien, esto es lo que Pablo, como les dije, está pensando que va a suceder. Y estamos, como les dije, en una teología en germen, algo que están como pensando en estas primeras comunidades de cómo va a suceder esto. ¿Sí? ¿Qué consecuencias prácticas tiene para los cristianos la muerte y la resurrección de Jesús?
hay una interpretación acerca de lo que sucedió con Jesús y lo que va a suceder con cada uno de los seguidores de Jesús. ¿Qué implicancias tiene para mi vida lo que sucedió con Jesús? Bien. En la primera carta a los Corintios, la cuestión sigue, ¿sí? Se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? ¿Se acuerdan que los saduceos anunciaban esto? ¿Sí? Dentro del judaísmo hay dos corrientes. Unos creen en la resurrección, otros no. Entonces, bueno, todos estamos conversando sobre lo mismo. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Jesús resucitó, no resucitó? ¿Nosotros vamos a resucitar, no vamos a resucitar? ¿En qué tenemos que creer los cristianos? Entonces, bueno, esto también, estas discusiones se trasladan al seno del cristianismo naciente. Junto a las enseñanzas sobre la resurrección, algunas enseñanzas también del orden moral complejizan la cuestión, ¿sí? Sobre todo con las personas que provienen de la gentilidad, ¿sí? Y aparecen algunas cositas, ¿no? Que cada uno sepa usar de su cuerpo con santidad y respeto, sin dejarse llevar de la pasión desenfrenada, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Que nadie se atreva a perjudicar ni a dañar en esto a su hermano, porque el Señor hará justicia por todas estas cosas, como ya se lo hemos dicho y atestiguado. Dios, en efecto, no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Este es un lenguaje, ¿sí?, que corresponde más bien al ámbito judío, pero que se traslada también a la enseñanza para los cristianos de origen pagano. Por eso, el que desprecia estas normas no desprecia a un hombre, sino a Dios, a ese Dios que les ha dado su Espíritu Santo. ¿Ven? Acá también empieza Pablo a nombrar al Espíritu, ¿sí? A quienes reciben el Espíritu también empiezan a tener una noción acerca de la santidad de su propio cuerpo. Y Pablo va a empezar a insistir en esto. En la carta a los Corintios, en la primera, también dice, empieza como a sacar las consecuencias prácticas de haber recibido al Espíritu y que este Espíritu santifique el propio cuerpo. Es cosa pública que se cometen entre ustedes actos deshonestos, como no se encuentran ni siquiera entre los paganos, a tal extremo que uno convive con la mujer de su padre. Sí, Pablo se enteró de esta cuestión y estaba prendido fuego con este caso de incesto, ¿no? Bueno, un texto que es bastante polémico es el de el capítulo 6. Bien, todo me está permitido, pero no todo es conveniente. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Y acá vemos que comienza también Pablo a dirimir la cuestión de los alimentos, ¿sí? Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, y Dios destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Esto es una novedad. Ahora, el Señor es para el cuerpo. Antes estábamos en una cuestión que parece que el Señor era solamente para el espíritu, ¿sí? El cristianismo trae esta novedad, que es que lo corporal, ¿sí?, ahora importa realmente en el ámbito más sagrado, no solamente, digamos, en el ámbito de la pureza ritual, sino que el cuerpo es para Dios. Y Dios es para el cuerpo. ¿Está? Y Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? Acá empieza en germen, ahora nos vamos a meter en esta cuestión, ¿sí?,
la cuestión de ser miembros de Cristo. ¿Cómo voy a tomar los miembros de Cristo para convertirlos en miembros de una prostituta? De ninguna manera, dice Pablo. Ya nos vamos a meter con esto, no se preocupen, lo vamos a analizar. ¿No saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne. En cambio, el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Eviten la fornicación, cualquier otro pecado cometido por el hombre es exterior a su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, que habitan ustedes y que han recibido de Dios? Por lo tanto, ustedes no se pertenecen, sino que han sido comprados, ¿y a qué precio? Glorifiquen entonces a Dios en sus cuerpos. Bueno, dos cuestiones acá. El cuerpo es para el Señor, ¿sí? Y el cuerpo es templo del Espíritu. Y nosotros podemos dar gloria a Dios en nuestro cuerpo y con nuestro cuerpo. Bueno, estas son cuestiones que van apareciendo en Pablo en estas cartas y son novedosas. Bien. Y que van a tener implicancias eclesiales, ¿sí? No solamente para la vida particular, sino que van a tener implicancias eclesiales y en la forma de comprender y entender la iglesia. Bien. Bueno, algo sobre esta cuestión de Atenas, ¿sí? Todo esto que sucede en Atenas, ¿sí? Les puse ahí como una notita al margen. Es donde Pablo redacta la primera carta a los tesalonicenses, pero vamos a ver que lo primero que redacta no es el capítulo 1, sino el capítulo 3. Esto es probablemente, siempre hipotéticamente, ¿no? Probablemente es lo que Pablo hace, es la primera nota que hace, es una carta de recomendación a Timoteo para la comunidad de Tesalónica, lo manda con una cartita de recomendación para que lo traten bien, ¿sí? En el capítulo 3. Y también una carta de autodefensa, que vendría a ser el capítulo 2, y el resto de la carta a los tesalonicenses probablemente fue redactada en Corinto. Es decir, nosotros tenemos esta primera carta a los tesalonicenses que viene a ser como una especie de carta amalgamada, ¿no? No es que empezó desde el capítulo 1 hasta el último, hasta el 5, sino que es una amalgama de textos, ¿sí? Que un editor final, bueno, más o menos dijo, bueno, esto puede ser que haya tenido esta lógica, la juntó todo esto y es lo que tenemos hoy, ¿sí? Esto sucede en la mayoría de las cartas de Pablo. En las de Corintios ni les cuento, porque bueno, es un rejunte. En la de los Filipenses también sucede lo mismo, o sea, son varias cartas que se van juntando y que van quedando como plasmadas, y después, bueno, uno cuando las estudia tiene que ver a qué pedacito pertenece a qué pedacito, digamos, ¿no? Cómo se van uniendo y se van reacomodando las cartas según los temas y las cuestiones que se van trabajando. Bien, Pablo sigue viajando en equipo siempre, ¿sí? De acá ya va a Corinto, y en Corinto Pablo tampoco es el fundador de la comunidad, ¿sí? Cuando él llega ya están Priscila y Aquila, y probablemente también él haya como tenido a esta pareja de evangelizadores como compañeros, ¿sí? Como compañeros también, y él en algún momento también los llama colaboradores, ¿sí? Son sus colaboradores en el anuncio del Evangelio. En las cartas que Pablo dirige a la comunidad de Corinto, que es la más y mejor conocida del Nuevo Testamento por todos los problemitas que tenían, digamos, es la más conocida que tenemos, ¿no? Tenían muchos conflictos,
y la verdad es que Pablo dirige, tiene como mucho tiempo como para escribirles y para dirimir cuestiones que son importantes para la vida comunitaria. ¿Sí? Entonces, tienen varios problemas y Pablo se ocupa casi que personalmente de solucionar esos problemas que van teniendo. Luego nos encontramos con Éfeso. ¿Están bien? Bien, se nos acaba de caer un cuadro. Bien. Bien, en Éfeso también llega a Éfeso, y cuando llega están Aquila y Priscila, que lo van precediendo a Pablo también. Y según Hechos de los Apóstoles, Pablo estuvo en Éfeso alrededor de 3 años, y desde ese lugar él envía la mayor parte de sus cartas, ¿sí? Las cartas a Corinto, Filipos, Gálatas y posiblemente la carta a Filemón. Y fíjense lo que dice Pablo, y a mí me impacta mucho esto que Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios. Dice, y dejando de lado otras cosas, está mi preocupación cotidiana, el cuidado de todas las iglesias. La preocupación cotidiana de Pablo es el cuidado de todas las iglesias. ¿Sí? Si dijéramos, bueno, ¿de qué se ocupaba Pablo? Del cuidado de todas las iglesias. Esa era como su afán, ¿no? Su preocupación diaria, cotidiana. En eso estaba puesto su corazón, ¿no? Bien, en Éfeso también sufre persecución, prisión, ¿sí? Cuenta en la carta a los Corintios que tuvo que luchar con las fieras de Éfeso. También va contando que a la carta a los Corintios cuenta que tuvo que sufrir tribulación, ¿sí? En la carta a los Filipenses también va contando que ha tenido que vivir cadenas, ¿sí? Y bueno, tiene esta confesión tan hermosa que dice, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y vemos lo que vale para Pablo la vida, ¿no? Porque si la vida en este cuerpo me permite seguir trabajando fructuosamente, ya no sé qué elegir. Me siento urgido por ambas partes. Deseo irme para estar con Cristo, porque es mucho mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que permanezca en este cuerpo. Bueno, Pablo tiene este dilema, ¿no? Así que supongo que también es el dilema que vamos teniendo también todos nosotros, en definitiva. En Éfeso también Pablo va a Tróade, pero continúa viaje a Macedonia. Ahí yo el otro día les contaba, ¿no? Que él había llegado a un lugar donde les abrieron las puertas, estaba todo perfecto para evangelizar. Sin embargo, Pablo estaba solo en ese lugar, ¿sí? Y estaba esperando a Tito, y Tito no aparecía por ningún lado, y finalmente continúa viaje, porque Pablo no estaba acostumbrado a estar solo en el proceso de evangelización. Así que decide continuar viaje hasta que finalmente se encuentra con Tito, ¿no? Y cuando llega a Macedonia, finalmente dice esto, ¿no? Cuando llegamos a Macedonia no tuvimos descanso. De todas partes nos acosaban las tribulaciones, luchas por fuera y temores por dentro, ¿no? Imagínense a este misionero, ¿no? Pero Dios, que consuela a los afligidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo de que ustedes le prodigaron. Él nos habló del profundo afecto, del dolor y la preocupación que ustedes sienten por mí, con lo que me alegré más todavía. En estos días
nosotros estuvimos escuchando, y hoy también con Javier estuvimos viendo qué importante es la ternura en las relaciones sinodales. Qué importante es poder ver al otro en su totalidad. Fíjense que para Pablo es un consuelo, ¿no?, recibir noticias de esta comunidad y saber que esta comunidad se preocupa por él. La preocupación que ustedes sienten por mí. Y él se alegra de que ellos estén pendientes de él. Este es un gesto de ternura, de amistad, de compasión, de compadecerse del otro, de estar a la par del otro, ¿no? Entonces, Pablo no es inmune. Pablo se hace vulnerable, como también nos hablaba Toribio. Pablo se hace vulnerable. Es un líder vulnerable al cariño, a la atención, a la preocupación del otro. Entonces, vayamos también tomando nota de qué tipo de evangelizador, de líder es Pablo. Es alguien que necesita trabajar en equipo, que solo se vuelve loco, tanto que, aunque le abran todas las puertas, necesita buscar a sus compañeros, ¿sí? Y que rescata el cariño de sus comunidades. Así que bueno, Pablo, un hombre de sentimientos y abierto a la vulnerabilidad. Bien. Pablo entonces envía a Tito otra vez a Corinto con una carta, ¿sí? Ahí les puse la cita, es una carta que no vamos a analizar ahora. Y luego también viaja a Corinto, se queda un tiempo, y probablemente es en este tiempo en donde empieza a preparar su regreso a Jerusalén para esta segunda colecta, ¿sí? Y probablemente también en ese tiempo es donde va escribiendo la carta a los romanos, ¿sí? Y seguramente la carta a Éfeso. Algunos estudiosos creen que el último capítulo de la carta a los romanos, es decir, el capítulo 16, correspondería a una carta a los cristianos de Éfeso. Lo mismo que los capítulos 14 y 15. Así que bueno, esto está, digamos, en estudio, en discusión. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, habría que seguir estudiándolo. Y les traigo esta cuestión de la colecta, porque para Pablo, como dijimos, es muy importante ese vínculo de la caridad con la iglesia de Jerusalén. ¿Sí? Se prepara para ir a Jerusalén entonces a entregar esta famosa colecta, ¿sí? Dice, pero ahora voy a Jerusalén para llevar una ayuda a los santos de allí, porque Macedonia y Acaya resolvieron hacer una colecta en favor de los santos de Jerusalén que están necesitados. Lo hicieron espontáneamente, aunque en realidad estaban en deuda con ellos, porque si los paganos participaron de sus bienes espirituales, deben a su vez retribuirles con bienes materiales. En el libro de los Hechos hay una única mención de esta colecta en el capítulo 24. Después de unos cuantos años, en boca de Pablo, ¿sí?, vine a traer limosnas a mis compatriotas y a presentar ofrendas. Antes vimos que en el anterior viaje de Pablo, Bernabé y Tito, a Jerusalén también fue por motivo de una colecta, dando origen, ¿sí?, probablemente a ese concilio, ¿sí? Esto sí es que unimos ese viaje, donde tuvieron que dar las explicaciones pertinentes sobre sus prácticas evangelizadoras, ¿no?, como vimos esta mañana.
Hechos 11 explica que esa colecta fue por motivo del hambre universal que tuvo lugar en tiempos de Claudio, pero vemos también que si ese hambre era universal, la comunidad de Antioquía, en ese momento fue la comunidad que hizo la colecta, difícilmente podría reunir esa colecta para Jerusalén, y seguramente fue un hambre local en Judea. Bueno, ahí les pongo algunos datos, la cuestión es que Pablo se toma en serio esto, de poder asistir en la caridad a la comunidad de Jerusalén, ¿sí? Y esto lo recogemos en la carta a los Gálatas. En la primera carta a los Corintios vemos las instrucciones, cómo hacer una colecta. Nosotros hoy en día también tenemos este mismo modo de hacerlas, ¿no? Sigan estas instrucciones que di a las iglesias de Galacia, ¿no? Está escribiendo a la iglesia de Corinto, pero les dice, bueno, a las de Galacia también les di estas instrucciones. El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde en su casa lo que haya podido ahorrar para que las donaciones no se recojan solamente a mi llegada. Una vez allí, enviaré a los que ustedes hayan elegido para que lleven a Jerusalén esas donaciones con una carta de recomendación. Si conviene que yo también vaya, ellos viajarán conmigo. Bueno, y después tienen las citas de quienes participan en esta colecta. ¿Sí? Son Corintio, Galacia y Macedonia. Bien, acá empieza el tole tole, como decimos, empieza la cuestión. Pablo lleva los frutos de esa colecta a Jerusalén. Nosotros vamos a ver que a partir de la carta a los romanos no tenemos más datos de la pluma de Pablo para saber cómo viene la mano con esta cuestión, ¿no? Vamos a ver en el libro de los Hechos que esta es la pasión de Pablo prácticamente, ¿sí? Ahí yo les puse algunos datos, ¿sí? En el libro de los Hechos nos vamos a encontrar con una especie de 3 anuncios de la pasión de Pablo, cómo Pablo comparece ante la autoridad judía, romana, cómo también Pablo es abofeteado, cómo comparece ante el rey Agripa, cómo es confrontado con un sicario al estilo de Barrabás, cómo es flagelado, cómo la autoridad civil lo declara inocente 3 veces, y cómo finalmente es trasladado a Roma. En Hechos 21 nos vamos a encontrar con Santiago, que le dice a Pablo lo siguiente: con tus enseñanzas apartas de Moisés a todos los judíos que viven entre los paganos, diciéndoles que no circunciden a sus hijos y no sigan más sus costumbres. Es una acusación terrible. Tenemos otro síntoma más. Pablo llega a Jerusalén, pero fíjense, no se hospeda en la casa de Santiago, ni en la casa de ninguno de los apóstoles. Iban con nosotros algunos discípulos de Cesarea que nos hicieron alojar en casa de un tal Masón de Chipre, un discípulo de la primera hora. Ni siquiera él lo conocía. Se alojó en casa de un señor prácticamente extraño, que lo recibió de buena onda, diríamos. Y en todo el proceso que sufre Pablo, no se menciona que alguno del grupo de los 12 lo haya defendido, lo mismo que sucedió en el proceso de Esteban. Tampoco se dice nada sobre la recepción de la colecta. La colecta ni siquiera es mencionada, uno podría sospechar incluso que no fue recibida. Sí, en la carta a los romanos, Pablo incluso tenía miedo de que no fuera recibida, dice, y que los santos de Jerusalén reciban con agrado la ofrenda que les llevo. ¿Sí? Él tenía una leve sospecha de que quizás esta colecta no iba a ser recibida, quizás por la procedencia, ¿no? A esta altura, ahí tienen el título, Pablo en Roma en una casa de alquiler. El evangelizador, el gran evangelizador, el apóstol de los gentiles, cuando llega a Roma, se tiene que quedar en una casa de alquiler.
Nos llama la atención entonces que Pablo no haya encontrado en Roma a quien lo aloje en su casa, ¿no? Parece que la fama de Pablo no era la mejor, y el peso judío de la comunidad romana al parecer también pesaba más que cualquier consejo evangélico. Tenemos ahora unas preguntas para trabajar al menos unos 5 o 7 minutos. Vamos a retomar la segunda carta a los Corintios 11:28 y vamos a responder según la realidad de nuestras comunidades. ¿Cuál es nuestra preocupación diaria en nuestras comunidades? ¿Qué es aquello que no podemos perder de vista? ¿De qué manera, con qué hechos concretos se manifiesta lo que no podemos perder de vista en nuestro ministerio apostólico? Y si releemos lo sucedido entre Santiago y Pablo, es decir, Jerusalén y las comunidades paulinas, en ocasión de la colecta, ¿qué gestos, palabras y hechos actuales podrían poner en peligro la sinodalidad en nuestras comunidades? Acá lo vamos a hacer de a 4, ¿sí? ¿Puede ser? Nos juntamos de a 4, vamos conversando, y en casa vamos tomando nota y vamos compartiendo en el chat nuestras impresiones de manera sintética, y compartimos en el chat aquello que nos va surgiendo luego de unos 7 minutos de trabajo. Así que nos tomamos ese tiempito como para reflexionar y compartir. Y acá nos juntamos de a 4. Muy bien. Vamos a ir iniciando nuestra compartida con quienes están en casa. Así vamos a iniciar entonces con quienes pudieron ir completando esta actividad, y las siguientes respuestas nos van diciendo que a veces en nuestras comunidades se busca el poder, el estar por encima del otro, la otra, o somos serviles con los que tienen el poder. No podemos perder de vista el sentido de la escucha y el servicio mutuo desde nuestra nadiedad, ¿sí? Aquí nos trae también una noción que estuvimos aprendiendo con Toribio, ¿no? Así que muy bien, vamos integrando todo lo que fuimos aprendiendo durante estos días. Inés nos dice que la falta de atención a los más necesitados se ve más al que pueda aportar económicamente, y se le rinde pleitesía incluso a personas que en su vida laboral han tenido poder llegar con el ánimo de no perder aunque no sea en lo que se desempeñaban. Bien. Bras nos dice que la preocupación diaria, hacerse presente y solidario. Y Álvaro, el creer que unos son dueños de la buena noticia y los otros solo son borregos salvajes y mudos. Muy fuerte. Tremendo todo lo que va saliendo. La vivencia de una fraternidad sincera, aperturada, abierta y sin prejuicios de los que hacemos vida en ella, comunidad, o quienes llegan por primera vez o sentimos que son distintos a nosotros. Bien. Para la segunda, no perder de vista la unidad y la fraternidad, nos dice Bras. Rosario, a veces
La preocupación es seguir atrayendo personas para adiestrarlas que piensen lo mismo. Tremendo. No perder de vista la fraternidad. Para la número 3, Brás nos dice hacerse humano, ofrecer una espiritualidad y aceptar que todos pueden aportar. Bien, ahí nos decía Fanny que no se escucha y que tampoco corren las imágenes de la pantalla. Porque estamos en el chat, estamos leyendo el chat. Bien, Gilda, para la primera pregunta, que la Iglesia no se actualiza y sigue en las tradiciones y dogmas de muchos años atrás. Y Brás, para la número 4, el peligro a la sinodalidad, ponerse arriba de las personas, no aceptar las fragilidades. Luis nos dice, en Argentina el deterioro socioeconómico ha impactado en las familias de las barriadas más pobres y eso se ve en la vida diaria. Los hábitos, el abandono, el deterioro del sistema educativo y la mala nutrición. En ese ambiente las comunidades tambalean. Nuestro temor es no poder acompañarlos. A veces somos más parecidos a una isla en medio de un mar embravecido, pero en los templos parece que nada de esto está pasando. Y Beth nos dice, no perder de vista lo que estamos reflexionando, volver a las fuentes, las comunidades sinodales. Bien, queremos compartir también con alguien de la sala, si quiere compartir. Bien. Santi. Voy a responder del grupo primero que hemos hablado, las 4 respuestas, ¿no? En la primera veíamos, cuando pone preocupación diaria, en ocasiones la poca continuidad de los procesos, por ejemplo los claretianos, ¿no? A veces con los destinos. Es decir, nuestra gente, a mí una experiencia que me ocurrió también, un profesor que me decía, Santi, nos hemos acostumbrado con el anterior compañero y ahora pues nos va a costar más cuando llegáis los nuevos, ¿no? Entonces, es difícil acompañar en nuestras comunidades cuando la gente pues sufre un poco hasta adaptarse con los nuevos claretianos, ¿no? Y luego también hay otro peligro que es cuando llega un párroco nuevo, en algunas ocasiones se comienza de cero sin tener en cuenta el proceso que ha hecho el anterior. El apartado 2, ¿qué es aquello que no podemos perder de vista? Es preocuparnos por los necesitados, por los pobres. Principalmente hemos ido hablando en el grupo que casi todos los que estamos aquí estamos en áreas marginadas. Eso supone una salida, una iglesia en salida, o en mi caso, las comunidades rurales, ¿no? Entonces, la caridad debe ser una realidad constante. Y hemos ido nombrando la pastoral social que se lleva a cabo. En el 3, ¿de qué manera, con qué hechos concretos se manifiesta lo que no podemos perder de vista? Se va relacionado con la respuesta de la segunda, ¿no? Pregunta. Opción por los pobres, que es una realidad. En mi caso, como estoy en el norte de Potosí, pues los campesinos, los colegios que tenemos de Fe y Alegría, pero no es fácil, porque hay limitaciones materiales en las mismas personas con las que tratamos, ¿no? Decíamos que hay un peligro que es no caer en el paternalismo. Hemos seguido hablando de la pastoral solidaria, ayudar a los necesitados y sobre todo yo decía que descubran su dignidad como personas. Los hechos actuales podrían poner en peligro la sinodalidad. Veíamos como 2 aspectos. Uno a veces el acaparamiento, es decir, no compartir los bienes que tenemos. A veces hay mentalidades cerradas, ¿no? Por ejemplo, en donaciones nos llegan víveres y qué menos, como son donaciones, poder
distribuirlas en las personas más necesitadas, ¿no? Pero a veces pues ocurre que no se comparte o se vende, o eso sería el aspecto de no compartir los bienes. No sé si alguna otra cosilla. Eso sería las respuestas. Bien, muchas gracias, Santi. Y seguramente muchos aquí querrán compartir también sus respuestas, pero bueno, vamos a continuar a ver si podemos ir cerrando también algunas ideas de esto que queremos llamar sinodalidad en las comunidades paulinas, apuntes para una fraternidad sinodal. Estamos tomando apuntes nada más, porque bueno, esto de la sinodalidad lo estamos haciendo juntos, ¿sí? Nadie tiene como la receta, ¿no? Entonces, vamos a seguir tomando notas, ¿sí? A seguir como tomando apuntes. Básicamente es esta la propuesta. Y vamos a ver un poquito más acerca del análisis de estas primeras comunidades paulinas. Algunos especialistas, ¿sí? Intentan diferenciar entre el movimiento social en Palestina y el movimiento cristiano en las ciudades grecorromanas para hacer una diferencia entre Jesús, es decir, el movimiento que inicia Jesús, y el movimiento misionero de Pablo. Y hay como 4 puntos, ¿sí? Que nos van trayendo. Pablo limita su misión a las ciudades, mientras que Jesús desarrolla su actividad en las áreas rurales. Pablo y Jesús difieren en cuanto a seguridad económica, ¿sí? Jesús se mueve en un ámbito más bien pobre, ¿sí? Y Pablo se mueve en un ámbito en donde el dinero no es un problema, ¿sí? Pablo era el apóstol de la misión a los gentiles y Jesús limitó su misión a la casa de Israel. Vamos a ver esto también. Pablo creó una comunidad nueva y Jesús trató de renovar una comunidad ya existente. Bueno, hay estudiosos que, así como Keck, que hacen esta distinción. Vamos a avanzar un poquito más. No se preocupen en tomar tantas notas porque el PPT les va a llegar, no se preocupen, tranquilos. Veo que están ahí escribiendo a 4 manos, tranquilos. Bien, seguimos siendo entonces caminantes del camino. Otros especialistas hacen además otras distinciones, ¿no? Jesús predica la venida del reino, ¿sí? La basileia de Dios, en un futuro inminente, ¿sí? Y dicen también que Pablo fue prácticamente el fundador del cristianismo como tal. Y otros analizan las diferencias en términos de entorno judeo-palestino, ¿sí? Entorno helenista, marco urbano, marco rural, discipulado radical, ¿sí? de estos predicadores itinerantes en donde se marcaría Jesús, sin hogar, sin un amor integrador familiar, ¿sí? Patriarcalizante. Pero lo que vemos es que todas estas cuestiones de análisis, estos parámetros de análisis, no abarcan todo el problema a la hora de analizar las primeras comunidades. Sí podemos ver que Jesús es el iniciador de su movimiento en Palestina, ¿sí? Esto es innegable, ¿no? Pablo no es el iniciador del movimiento misionero cristiano en el mundo greco-romano. Como ya vimos, no es el que inicia todo, ¿sí? Ya vimos que, por ejemplo, llega a Corinto y ahí ya había gente que estaba evangelizada, ¿sí? Cuando llega a Éfeso, también estaban Aquila y Priscila, bueno, entonces no es el iniciador, en definitiva. Sí es un gran evangelizador, indiscutiblemente, pero no es el que inicia el movimiento cristiano. Distinguir entre cultura judía y cultura helenista o cultura rural y urbana es importante, pero no es todo. ¿Por qué? Porque Palestina ya está helenizada, ¿sí? En la lectura que hicimos esta mañana en la oración,
vemos que quien invita a Natanael a acercarse a Jesús es Felipe, ¿sí? Felipe es griego, en definitiva, si nos guiamos por el nombre, ¿no? Entonces Palestina, de alguna manera, ya está helenizada, ¿bien? Podemos arriesgar esa hipótesis. Y en la diáspora, claramente, la ley también se observa tanto como en Palestina. Las tradiciones de Jesús no se limitaron a la Palestina rural, sino que también llegaron a las comunidades cristianas urbanas y fueron tomadas por los prosélitos, por los temerosos de Dios y paganos para ese proceso evangelizador. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el movimiento de Jesús y su formación histórica y su contenido y el movimiento misionero cristiano primitivo? ¿Cuál será? Bueno, vamos a traer un análisis que nos regala una teóloga, una biblista impresionante, que es Elizabeth Schüssler Fiorenza, y ella hace una diferencia que dice que está en la función. El movimiento de Jesús, dice ella, en Palestina, era un movimiento alternativo de renovación profética dentro de Israel. El movimiento cristiano fue un movimiento misionero religioso en el mundo greco-romano que proponía una visión religiosa alternativa, ¿sí?, dentro de ese mundo greco-romano, y practicaba un estilo de vida comunitaria y contracultural. ¿Sí? Eso es lo que quizás llama la atención, la contraculturalidad de este movimiento, un poco extraño. Ambos movimientos fueron origen de tensiones y conflictos al enfrentarse al etos cultural dominante, patriarcal, básicamente. Todo lo que estuvimos estudiando tanto con Toribio como con él. El movimiento de Jesús podía apelar a la tradición de Israel como la suya propia para oponerse a trascender a ciertas prácticas israelitas. Esto lo vemos en los evangelios claramente. Ustedes oyeron decir, pero yo les digo. Pero yo les digo. Entonces, Jesús trasciende ciertas enseñanzas y ciertas prácticas arraigadas. El movimiento cristiano se introdujo como un elemento extraño en el etos cultural religioso dominante del mundo greco-romano. ¿Sí? Es un elemento bastante extraño, en definitiva. Entonces, ¿cómo comprender a Jesús desde la fe que nos es transmitida por el mensaje del Nuevo Testamento? ¿Y qué podemos aprender del discipulado en estilo sinodal de las primeras comunidades? En todo lo que estuvimos viendo en estos días. ¿Qué podemos aprender del discipulado en estilo sinodal? Entonces, necesitamos, de alguna manera, poder comprender a Jesús en el texto del Nuevo Testamento en su contexto histórico, lingüístico y teológico, o sea, en el nivel histórico, literario y teológico. Y también realizar un esfuerzo enorme, seguramente, de entrar en diálogo con la perspectiva de Jesús, ¿sí?, con cómo él podía ver las cosas, con sus esperanzas mesiánicas, sus esperanzas puestas en cómo vivir el reino, y en su sabiduría, en cómo él podía interpretar y reinterpretar la ley. Entonces, poder dialogar con este Jesús. Entonces, esto implica
implica imitarlo a modo de réplica, de repetición, o implica para nosotros comprometernos en una perspectiva de la fe cristiana, compartiendo la visión de Jesús y su praxis, tal como la transmitieron quienes, los discípulos y discípulas que convivieron con él. Entonces, esta pregunta es seguramente la que se hicieron los primeros cristianos que vivieron en las primeras comunidades, y es la que, bueno, nos estamos haciendo hoy nosotros, en definitiva. ¿Tenemos que replicar, repetir, o tenemos que comprometernos con su nueva perspectiva, con la perspectiva que él está ofreciendo, con esa nueva visión, con esa nueva praxis, tal como la fueron transmitiendo quienes convivieron con él, quienes asumieron ese discipulado? El Evangelio de Jesús en sí mismo es una invitación al discipulado. Y es también una permanente interpretación y reinterpretación de Jesús y de su praxis. Y esta interpretación y esta reinterpretación es siempre un proceso dinámico para nosotros. Siempre nos mueve, siempre mueve nuestras vidas, nuestras conciencias, ¿sí? Nuestro pensamiento, ¿sí? Y es lo mismo que encontramos en las cartas de Pablo. Aunque Pablo prácticamente nunca hable de este Jesús histórico, ¿sí? De este Jesús de los Evangelios, siempre se va a referir a Jesús en cuanto a Mesías. Muy pocas cosas dice de Jesús en cuanto lo conocemos nosotros por el Evangelio. Va a traer las memorias de la última cena, y en Gálatas apenas va a decir que nació de una mujer. Las tradiciones evangélicas acerca de Jesús, entonces, nosotros vamos a encontrar que están influidas por las fuentes de los dichos, la fuente Q, las fuentes propias de cada evangelio, y también por la literatura paulina, es decir, las cartas de Pablo, la literatura prepaulina, es decir, los himnos prepaulinos que nosotros encontramos insertos en las cartas de Pablo, ¿sí? Y también en cierta medida en las deuteropaulinas, ¿sí? Porque bueno, tenemos cartas, evangelios que son más bien tardíos, y que también puede que estén influidos en cierta medida por alguna de las cartas de Pablo. En la literatura paulina, el interés por la vida, ¿sí? Y las palabras de Jesús decaen de alguna manera, como ya dijimos, decrecen, y hay un interés más por el estado glorioso de Jesús, y sobre todo por la experiencia del Espíritu. Eso es más subrayado que la experiencia histórica de Jesús de Nazaret. En los evangelios, la clave de lectura, ¿sí? Siempre va a ser la persona de Jesús y su predicación del reino. Y en las comunidades cristianas, la clave de lectura va a ser la creación nueva en Jesucristo, ¿sí? Con una fuerte impronta de la presencia del Espíritu. Bueno, estas son así como las claves de lectura que vamos a ir teniendo en estas comunidades. El templo y la Torá, la ley, ¿sí? Eran el símbolo de la elección de Israel y también de la presencia de Dios en su pueblo. Jesús presenta una interpretación alternativa, como ya vimos, y es que el pueblo mismo es el lugar de la presencia de Dios. Porque, como dice Jesús, el reino ya está entre ustedes. Para Jesús, el reino de los cielos, el reino es Dios mismo, ¿sí? El reino ya está entre ustedes, Dios ya está entre ustedes. Entonces, ustedes saben que cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos como 4 grandes corrientes interpretativas,
¿sí? Sacerdotal, sapiencial, profética, apocalíptica. Jesús integra todas estas corrientes y fusiona de alguna manera esa esperanza escatológica con la fe en el Dios de Israel, que es el creador de todos, absolutamente todos, todos, justos e injustos, sanos y enfermos, todos y todas. Dice Brecht, la santidad humana debe expresar la plenitud humana. La práctica cúltica no debe ponerse por encima de la praxis humanizadora. La vida de cada día no debe medirse por la santidad sagrada del templo y la Torá, sino que la praxis del templo y la Torá deben juzgarse y valorarse en función de su carácter incluyente de cada persona de Israel y de su capacidad de engendrar la plenitud de todo lo humano. Lo cotidiano, por tanto, puede hacerse revelación, y la presencia y el poder de la plenitud sagrada de Dios pueden ser experimentados por todo ser humano. El subrayado final es mío, por las dudas. Entonces, lo cotidiano puede hacerse revelación. Dios se puede revelar en lo cotidiano, ¿sí? Y la presencia y el poder de la plenitud sagrada de Dios pueden ser experimentadas por todo ser humano, no solamente por algunos, no solamente por aquel que cumple con toda la ley y tiene sus prácticas cúlticas perfectas, sino que la presencia de Dios puede ser experimentada por todo ser humano. No depende de su práctica cúltica. Esta breve introducción fue para poder entender por qué Pablo puede decir lo siguiente. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Pablo es consciente de este llamado a la santidad, de este llamado a ser presencia de Dios, a tener en cada uno la presencia de Dios. Y sabe que los cristianos poseen, sin merecerlo, y por pura gracia, esa santificación, esa presencia de Dios. Dice que somos lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, y comprados a gran precio. Pablo está enseñando esto en sus cartas. Entonces, el llamado a la santidad es el fundamento de lo valiosos que son los cristianos y cristianas, teológicamente hablando, con respecto a los no santificados. Y acá aparece una cuestión de interés, que Pablo dice lo siguiente, que los de afuera no son nadie para la iglesia. Esto está en función de un intrímulos chingulis que tuvieron en la comunidad, o sea, de un problemita que tuvieron en la comunidad. Hubo una cuestión doméstica, ¿sí? Y había una duda. ¿Llevamos esto a los tribunales civiles o lo resolvemos en casa? ¿Les suena esto, no? Ah, bueno. El peligro, ¿cuál es? Silenciar ante las autoridades civiles los delitos cometidos dentro de una comunidad. Porque aquí los de afuera pertenecen a la esfera de lo que hoy nosotros llamamos poder judicial. ¿Cuántos de los delitos cometidos dentro de nuestras comunidades fueron silenciados leyendo esta carta? No quiero ni pensarlo.
pero muchos seguramente fueron justificados nombrando esta práctica. Entonces, también cuando leemos, leemos la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta cómo la leemos, de qué manera la interpretamos. Aquí están discutiendo una cuestión, sí, compleja también, pero hay que tener mucho cuidado con cómo interpretamos la palabra y cómo la aplicamos a la vida de nuestras comunidades. Bien, ¿se acuerdan lo que leímos hace un rato? Lo vuelvo a traer. ¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo voy a tomar los miembros de Cristo para convertirlos en miembros de una prostituta? De ninguna manera. Te vi, el gesto. Pablo recurre a esta imagen para ilustrar de una manera vehemente, ¿sí?, la pertenencia o no de los cristianos y cristianas a la iglesia. Porque la identidad debe palparse en la conducta, en la praxis cotidiana. Ustedes, ¿qué problema ven en esta cita? Alguien que se anime. Yo vi un gesto ahí, pero alguien que se anime como a ponerle una palabra, un razonamiento. ¿Cuál es el problema que ven acá? ¿Alguien que esté en casa, que quiera compartir? ¿Cuál es el ruido que encuentra? ¿Iván? Bien, hay ahí un nivel de lectura que es, bien, el cuerpo de Cristo como sagrado y el cuerpo de una prostituta como no sagrado. Bien. Según la teología de Pablo. Bien. Bueno, vamos a la siguiente. Fíjense ustedes lo siguiente. El movimiento y la praxis misma de Jesús, ¿qué hace? Incluye a las prostitutas. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. ¿Y ahora qué hacemos? En una sociedad patriarcal, entonces la prostitución, nosotros creemos esto también, es la peor forma de contaminación para una mujer. ¿Solo para una mujer? Es la peor forma de pecado, ¿sí?, aun cuando la prostitución fuera algo funcional al sistema. Fíjense que esto tiene una tradición también, una tradición veterotestamentaria, ¿sí? Los profetas pusieron en la prostitución una noción teológico-religiosa cada vez que identifican a Israel con una prostituta, toda vez que incurría en una infidelidad. La prostitución, entonces, es el paradigma de la idolatría. Si ustedes recorren los textos de los profetas, cada vez que el pueblo de Israel incurre en un tipo de idolatría, de infidelidad, es analogado con una prostituta. Ahí tienen Oseas, por ejemplo, y toda la literatura, ríos de tinta, que corren bajo la interpretación de Oseas, que se casa con una prostituta. Eso es lo que nos enseñaron, ¿o no? Nos enseñaron que Oseas se casa con una prostituta. Sin embargo, yo los invito a que abramos nuestra mente, nuestras hermenéuticas. Hay una teóloga brasileña, Tania Vieira Sampaio, que nos ofrece otra lectura y nos dice que
la esposa, Gomer, la esposa de Oseas, no es una prostituta, sino que es una hija de prostituciones. Es decir, ella está en una sociedad prostituida. Es una hija más de una sociedad prostituida que los sacerdotes avalan en prostitución. O sea, los sacerdotes de Israel. Ella hace una interpretación muy interesante de esto, ¿no? Porque, bueno, hay unos problemas serios de traducción. Los que traducen Oseas saben que Oseas tiene problemas serios para traducir porque es un texto muy complejo, muy antiguo también, y es bastante difícil traducirlo. O ella es hija de prostituciones o es una prostituta. Bien, por lo menos hay una nueva línea de interpretación, una hipótesis de trabajo. Nos encontramos con otros textos en donde está avalada la violencia contra las prostitutas. Y uno se pregunta, ¿tanta violencia contra las mujeres que ejercen la prostitución? ¿Cómo es posible? ¿No? En Ezequiel, te voy a sacar en medio de la calle, te voy a desnudar para que todos vean tu vergüenza. ¿No? Así la tratan, ¿no? Hay una teóloga afroamericana, Renita Wins, que tiene un libro que se llama Amor Maltratado. Trabaja sobre el profetismo y la cuestión del matrimonio y la prostitución en los profetas de Israel. Ella postula que todos estos textos están dirigidos a varones y por lo tanto avalan la violencia contra la mujer, ¿no? Porque, bueno, si ustedes leen estos textos, realmente avalan una violencia inusitada contra la mujer, ¿no? Dios, Yahvé en este caso, lanza amenazas terribles contra el pueblo en la figura de una prostituta que ha cometido una infidelidad. De esta manera también avala la violencia de un varón puede ejercer contra una mujer que ha cometido una infidelidad. Entonces, ojo con esto también. Jesús entonces escandaliza al incluir a las prostitutas en el reino, ¿sí? Junto a los justos y los fieles, y nos estamos yendo. Y también une a los publicanos y pecadores, y pertenecen al grupo social más desfavorecido, empobrecido del imperio, y estas mujeres eran por lo general mujeres que no tenían más que su propio cuerpo como un recurso para sobrevivir. Habitualmente eran esclavas, mujeres que eran alquiladas o vendidas por sus propios padres, mujeres pobres, divorciadas, viudas, madres solteras, cautivas de guerra, mujeres compradas por soldados y después rifadas. Eran parte de la escoria de los seguidores de Jesús y el reino de Dios estaba al alcance de su mano. ¿Por qué Pablo recurre a la imagen de la prostituta para excluir del cuerpo de Cristo? Es una pregunta que nos podemos hacer con toda honestidad. ¿Tendrá que ver con la interpretación que ya se hacía en el cristianismo sobre el significado expiatorio de la muerte violenta de Jesús? No son preguntas, simplemente. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo acá. Manuel me dice que nos quedamos sin tiempo. Bueno, cuando reciban el PPT van a ver que hay un montón de temas que no llegamos a trabajar. Había preparado también algo sobre la cuestión del cuerpo, la analogía del cuerpo en la primera carta a los Corintios. Pero bueno, les voy a pasar a la última placa, ¿sí? Esto, somos un cuerpo sinodal en el bautismo. Y quiero compartir esto con ustedes, que es lo que pienso, que la sinodalidad será bautismal o no será. Porque creo que la sinodalidad se resuelve
también en nuestra vocación bautismal, ¿sí? Creo que cuando todos podamos valorar realmente nuestra vocación bautismal, vamos a poder hablar de igual a igual, de tú a tú, de dos a dos, y vamos a poder respetarnos mutuamente, valorarnos mutuamente, tratarnos con ternura, tratarnos como verdaderos hermanos que somos. Así que les agradezco muchísimo todo el tiempo, la paciencia y el haberme regalado su atención. Muchas gracias.